lo que nos, a qué nos remiten este axis, estos nodos, estos puntos nodales, al propósito de nuestra encarnación. ¿Sí? De eso vamos a hablar a través de las clases. Primero vamos a hacer como una introducción, seguramente de todas las clases que venimos tomando, de todas las lecturas que ustedes ya hacen, van a resonar con todos estos conceptos, pero bueno, es bueno que vayamos ordenándonos y que esta primera clase sepamos entonces en líneas generales qué son los nodos, ¿sí? Cómo los podemos localizar en la carta, y cuáles son los primeros ingredientes que vamos a ver cuando vemos, cuando somos conscientes, ¿no?, del axis nodal, y cómo pueden ir dándonos cada vez más datos, ¿sí? En principio, ¿para qué nos ayuda el estudio de los nodos, ¿no? Vamos a ir metiéndonos cada vez más específico en el estudio de estos puntos, ¿sí? Que no son, ya saben ustedes que no son cuerpos celestes, sino que son puntos, ¿sí? Que se encuentran en nuestra carta natal, ¿no? Entonces, ¿para qué nos ayuda este estudio? Primero, a comprender los condicionamientos existenciales y de destino, verlos en conjunto y aportar claridad y síntesis, ¿sí? Cuando podemos, ante un concepto general, abarcativo, ¿no?, de un montón de cosas que nos resuenan en la vida, pero que hasta ahora no habíamos podido reunirlas todas juntas y darle un sentido más holístico, más completo, siempre nos falta como alguna pata, ¿no? Y bueno, hacer consciente de esto nos hace tener una visión más elevada, ¿sí?, del propósito de nuestra vida. Hacer una especie de síntesis de todo eso que vinimos intuyendo hasta que, bueno, nos encontramos con este concepto, ¿no? Después dice, superar paso a paso la presión de la polaridad miedo-deseo. Bueno, ahí tenemos el miedo y el deseo como, no sé si les remite a este axis, ¿no? Tauro-Escorpio. El deseo en Tauro y el miedo en Escorpio, ¿sí? Entonces, esa polaridad, en que, bueno, los que tienen esta polaridad más fuerte lo van a sentir, lo van a reconocer más, es la polaridad justamente de estar como en esa situación de tengo miedo a la pérdida de lo que realmente me da placer, ¿sí? El placer por un lado y la situación de me quedo acá, o la vida se transforme, que pueda evolucionar, pero también me dé miedo a perder lo que logré hasta este momento, ¿no? Entonces, todos de alguna manera estamos en esta polaridad, la tengamos más fuerte o no, estamos en esta polaridad de miedo-deseo, ¿sí? Estimular las fuerzas de crecimiento positivo de nuestro interior, o sea, al darnos cuenta, al ser conscientes, ¿sí?, de que existe un propósito de vida, nos estimula al crecimiento, ¿sí?, justamente por el estado de conciencia. Y entonces decimos, bueno, esta situación entonces la puedo usar para crecer, ¿no? Porque tiene que ver con mi nodo norte, o me resuena con esta energía. Y esto nos estimula a crecer, ¿sí? A veces tenemos esos momentos en los que estamos un poco bajón y que no encontramos el sentido de lo que está pasando, y bueno, y esto nos habla y nos dice, metete, ¿no?, insertate en esa experiencia, porque seguramente ahí hay algo, ¿no?, que te va a servir para tu evolución. Entonces eso es estimular el crecimiento, ¿sí? Saber que existe estos temas nos estimula. Dice, facilita la comprensión de la unidad y la relación entre el arriba y el abajo, y el adentro y el afuera, ¿sí? Esta famosa ley de la correspondencia, que en el cotidiano generalmente no la tenemos muy consciente, ¿sí? Pero sabemos que si hay algo
que está sucediendo en el universo también sucede dentro nuestro, ¿sí? Y también la relación que tenemos con las energías internas y el mundo externo, ¿no? Las proyecciones, ¿sí? Las proyecciones de lo que tenemos negado, la sombra, ¿no? Esto de que vamos a hablar ahora tanto y a través de las clases vamos a trabajar nuestra sombra, ¿sí? Eso en el adentro que no queremos ver o que nos produjo dolor, que lo vemos proyectado en el afuera, ¿sí? Para que podamos, digamos, integrar. Dice, entender mejor el concepto de tiempo, darnos cuenta y admitir que tenemos un alma inmortal y que a través de muchas encarnaciones, me deja ver esto, primero entender el concepto del tiempo, ¿sí? Mejor, comprender el concepto del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos saca esta angustia de ya no hay tiempo, ¿no? De ya no hay tiempo. Uy, tengo que hacer esto, tengo que cumplir con lo otro, ¿y cuánto tiempo me queda? ¿Qué edad tengo, no? Esta relatividad del tiempo que nos da un bálsamo, porque sabemos que como el alma está en constante evolución, siempre va a haber tiempo, ¿no? Y eso nos baja un montón la angustia y nos da tranquilidad. Y dice, darnos cuenta y admitir que tenemos un alma inmortal, a través de muchas encarnaciones, ha participado en la evolución de la humanidad. Entonces el sentido, ¿no? El sentido de la vida. Esto no empieza y termina acá, ¿sí? Somos grandes contribuyentes de todo un grupo humano, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de nuestro trabajo individual, vamos contribuyendo a algo más grande, ¿sí? Es un propósito de toda la humanidad. Entonces todos estos conceptos, este estudio, indagar sobre este estudio, nos da un bálsamo, ¿sí? Nos da muchas herramientas para sobrellevar la vida cotidiana, ¿sí? Realmente. Entonces, aparte de poder hacer síntesis de un montón de conceptos que hasta ahora no tenían explicación, o por lo menos para la psicología tradicional, tenían como un punto de caída o un punto de estancamiento, empezar por el estudio de los nodos, ¿no? Para cualquier terapeuta, es una herramienta fundamental, porque nos ahorramos un montón de trabajo, ¿sí? El estudio de la sombra siempre fue encarado por todos los más, digamos, por todos los psicólogos más reconocidos, ¿no? De hecho, Freud comenzó hablando del inconsciente, ¿no? El inconsciente. Era el rey del inconsciente. Y después, bueno, Jung comienza a hablar de la sombra o de los arquetipos, ¿sí? Los arquetipos de la sombra de la humanidad que están dentro nuestro de cada una de las individualidades, ¿sí? Hay una sombra, hay una sombra individual y una sombra colectiva, ¿sí? Entonces, ese insertarse en una sombra colectiva es de nuestra sombra individual. Reconociéndola y trabajándola, ¿no? También para disolver lo que tiene que ver con nuestro inconsciente o nuestra sombra, traerlo a la conciencia y dejar y que no nos siga obstaculizando en el camino del desarrollo, y además también contribuir a la sanación de la humanidad entera, ¿no? Porque somos también parte responsable. Entonces, vamos a hablar de que los nodos, ¿sí? Tienen que ver, son nodos lunares. Y no olvidarnos de eso, concentrarnos en que justamente, ¿no? Hablamos de los nodos de la luna, ¿sí? Entonces, sabemos que la luna aparece a la noche, ¿sí? La vemos a la noche. Es como que ilumina nuestra oscuridad, ¿sí? Está iluminando de alguna manera nuestra oscuridad. Solamente en luna llena es cuando vemos la luna completa. Después, antes, en esos 28 días, ¿no? En la mitad del ciclo tenemos una luna llena. Pero la vemos llena solamente 2 días, ¿sí?
Entonces después siempre le vemos una cara oculta, una cara iluminada y una cara oculta. Entonces, esta famosa, la cara oculta de la luna, ¿no? Eso que siempre tenemos ese trabajo de iluminar, ¿sí? Entonces, la luna representa nuestra oscuridad, ¿sí? Y el desafío a través del desarrollo de nuestro sol, ¿sí? Y del reconocimiento de un montón de otros puntos de la carta, ¿sí? Sacar esa cara oculta de la luna hacia la conciencia. Entonces hablamos de la personalidad sombra. Tenemos una personalidad, ¿sí? Que vamos formando con nuestro ascendente, con nuestro sol, y tenemos una parte de personalidad que está en la sombra, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra luna. Esa personalidad sombra es todo lo negado, ¿sí? Porque es tabú, porque nos dijeron que no estaba bien visto, porque tuvimos alguna situación en la que sufrimos, ¿sí? Alguna experiencia negativa, y entonces, a través de los mecanismos de defensa, fuimos ocultándolo, ¿sí? Negándolo, y eso va formando nuestra personalidad sombra, ¿sí? A veces son atributos positivos, ¿sí? O buenos, bueno, malo, ¿no? No tiene que ver con eso, sino tiene que ver con alguna situación que nos ha causado un rechazo, ¿sí? Y por eso está oculto. Entonces, esta luna es luz nocturna, ¿sí? Es luz en la oscuridad, representa el lado oscuro de nuestra psique, o sea, la sombra. Sin ser negativo, es lo que permanece oculto, que es lo que hablamos recién, ¿no? No por ser sombra, tiene que ser algo negativo, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Quizás ahí es donde está nuestro potencial, ¿sí? Es muy ambiguo, estamos siempre en una ambigüedad, ¿sí? En algo que quizás nos da miedo afrontar, o que nos causó un rechazo, o que nos causó incomodidad y no lo pudimos sostener, ¿sí? Pero puede haber grandes atributos allí, ¿no? En la sombra. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí en esa sombra? ¿Qué hay ahí en la luna, ¿no? Todo lo que forma nuestro complejo lunar. Nuestra necesidad de ser amados, ¿sí? Y como quizás no lo logramos, o quizás hicimos algo que alguna otra persona desestimó, ¿sí? O no dio demasiado crédito, y en ese momento no nos sentimos amados. Entonces allí está la sombra de ese momento que tuvimos que ocultar, ¿sí? Justamente lo ocultamos para que para la próxima sentirnos amados, ¿se entiende? Ese mecanismo, ¿no? Se va formando a través de las experiencias. La clasificación entre lo simpático y lo antipático, ¿sí? Siempre, generalmente cuando una persona nos resulta agradable, simpática y nos presenta su mejor cara, y entonces nos ilusionamos, esa persona, cuando la empezamos a conocer más en profundidad, nos muestra realmente su lado oscuro, ¿sí? Porque todos lo tenemos. Y en esa idealización que hicimos con respecto a la simpatía, ¿sí? Que pusimos, es que nos defrauda y nos sentimos defraudados, ¿sí? Pero en realidad lo que esa persona está mostrando su cara oculta, ¿sí? Que quizás no es muy agradable, y entonces también después vamos a ver cómo nos refleja nuestra cara oculta, ¿no? Entonces, allí en donde rechazamos todo lo que no nos resulta simpático, o sea, nos resulta antipático, lo rechazamos y lo ocultamos, ¿sí? En lugar de múltiples ilusiones, que es esto lo que decimos, ¿no? Esta idealización que hacemos, y que después la realidad nos muestra que no es más que una realidad, ¿sí? Entonces negamos esa frustración, ¿sí? Y ponemos ahí, en ese complejo lunar, esa experiencia. Y todos nuestros recuerdos, también, sean buenos o sean malos,
¿sí? Todos nuestros recuerdos, nuestro pasado familiar, nuestro pasado familiar y ancestral, está allí también, ¿no? Entonces, es como mucha información que hay que integrar, ¿no? Traer a la conciencia. Bueno, entonces, allí están los nodos, ¿sí? Ahora que sabemos, ahora que tomamos conciencia de que son nodos de la luna, y que la luna, como nuestro complejo lunar, tiene real importancia en el análisis de los nodos, ¿sí? Porque son nodos lunares, nodos de la luna, ¿sí? Si bien la luna, como complejo, nos habla de nuestro pasado en esta vida, ¿sí? También los nodos de la luna nos hablan de un pasado anterior, ¿sí? Bueno, ahí dice cabeza de dragón, cola de dragón, porque los antiguos, cuando sucedían los eclipses, que suceden en estos puntos nodales, veían como el sol se oscurecía, digamos, ¿no? Entonces era como que el sol se tragaba a la luna, ¿sí? A través de los eclipses de nodo norte, ¿sí? Entonces le hacían la analogía con un dragón, ¿no? Decían que era un dragón que se comía la luna, y que por el nodo sur salía, digamos, por su cola, ¿no? Todo eso que se tragaba salía por su cola, lo explicaban así, ¿no? Entonces por eso se lo pueden encontrar como cabeza de dragón y cola de dragón. Bueno, acá está el dibujo de cómo se forman, ¿no? Estos nodos. Fíjense que hay una elíptica del Sol, donde tenemos una visión siempre geocéntrica, ¿sí? Sabemos que el Sol no gira alrededor de la Tierra, pero a través de nuestra visión desde la Tierra, vemos que el Sol da una vuelta alrededor de la Tierra, ¿sí? Describiendo una línea imaginaria que es una eclíptica, se llama, una eclíptica, ¿sí? La Luna, en su transcurrir de 28 días, ¿sí? Alrededor de la Tierra, describe otra línea elíptica, ¿sí? Entonces, esas dos líneas se juntan en este transcurrir de 28 días en un punto norte y en un punto sur, ¿sí? A los 14 días se unen las dos, o sea, cada 14 días se unen en un nodo norte, en un punto, ¿sí? En un punto, es la unión entre la elíptica del Sol y la Luna, ¿sí? Y a los siguientes 14 días se unen en un nodo sur, ¿sí? Bueno, vamos a ver por qué es nodo norte y por qué es nodo sur también, ¿no? ¿Por qué está sobre ese horizonte entre el Sol y la Luna y debajo de ese horizonte entre el Sol y la Luna? Pero por lo menos que les quede este dibujito donde sabemos que esos nodos son puntos matemáticos de la intersección entre las elípticas del Sol y la Luna, ¿sí? Bueno, dice, esto es lo que me preguntaban recién, entonces, los nodos no mantienen su posición, sino que se desplazan por el zodíaco en movimiento retrógrado, ¿sí? Siempre van a ver que cuando dice el dibujito del nodo, tiene una R abajo, siempre la va a tener. Los planetas, cuando están retrógrados tienen la R, cuando están directos no la tienen, pero los nodos sí, los nodos siempre se mueven en movimiento retrógrado. O sea, en el zodíaco a favor de las agujas del reloj, ¿no? Porque todo en el zodíaco se mueve en contra. Entonces, con su movimiento retrógrado lo que hacen es moverse a favor de las agujas del reloj siempre, ¿sí? Es lo único en astrología que tiene un movimiento retrógrado, ¿sí? Lo mantiene siempre, ¿sí? O sea, es lo único con sentido horario, ¿sí? Con sentido horario. Todo lo demás es antihorario. Se desplaza en sentido antihorario, ¿sí? Bueno, los nodos entonces se desplazan zodíaco, dice zodíaco, bueno, pues lo voy a cambiar. Se desplazan por el zodíaco en movimiento retrógrado, ¿sí? Y un grado 5, un grado y medio, sería un grado y medio por mes.
¿sí? Se desplazan 1,5 grados por mes. Entonces, tardando aproximadamente 1 año y medio en recorrer un signo y 18 años en dar la vuelta al zodíaco, ¿sí? Porque si nosotros contamos 12 meses, son 12 grados más medio grado, ¿sí? Medio grado serían 6 meses más, 12, 18, ¿sí? Ahí estamos. En 18 grados el primer año, más el otro medio año, los grados que faltan, ¿no? Los 30 grados de un signo. Entonces, más o menos, ¿sí? Si hacemos el cálculo, vemos que es 1,5 grados por mes se va desplazando el nodo, ¿sí? Para saber más o menos si, cuando por ejemplo el nodo entre en Tauro, va a entrar en diciembre, ¿sí? Entonces vamos calculando desde diciembre que entró, 1,5 grados por mes, y es así como se va desplazando, ¿no? A través de ese signo que entró. Como está 1 año y medio en cada signo, 1 año y medio por 12 también es 18, ¿sí? 18 años en volver al mismo lugar donde estaba, cuando empezó su transcurrir, ¿no? Entonces, cuando una persona nace, a los 18 años tiene su primer retorno nodal, a los 36 su segundo, y a los 54 el tercero. Claro que la diferencia está de si la persona nació cuando el nodo está a mitad del signo, a final del signo, o al principio del signo. Entonces va a ser 18, 16, 17, 18, 18 y medio, 19, ¿sí? Depende, va a ir fluctuando ahí, en esa cantidad de años. Bueno, entonces, aquí tenemos que se nos presenta esto del eje nodal como línea de desarrollo, ¿sí? Trazamos un eje entre el nodo norte y el nodo sur. Esa es nuestra línea de desarrollo de nuestro alma, ¿sí? Entonces empezamos el estudio del eje nodal como línea de desarrollo. El nodo norte indica el camino por donde se progresa, ¿sí? Por donde obtenemos un crecimiento espiritual y maduramos como alma en evolución, ¿sí? A diferencia del sol, que es nuestro yo consciente, la luna es un yo psíquico emocional, que se refleja en los demás, y solo de esta forma se vuelve consciente de sí mismo si afrontamos el trabajo de reconocerlo, obviamente, ¿no? Acá hay un ingrediente que se suma a todo esto, que es un otro, ¿sí? La relación con un otro, o la relación con otra cosa, o la relación con una experiencia, ¿sí? Por eso decimos que el sol es nuestro yo consciente. Acá estoy yo, este es mi talento, ¿sí? La conciencia, la presencia. La luna, solamente el yo lunar, el yo psíquico emocional, lo vamos reconociendo a través de las experiencias con el afuera, ¿sí? A través de la experiencia con un otro o con otras circunstancias. Ahora ya vamos a ver cuáles circunstancias pueden ser, depende, ¿sí?, de dónde presente el nodo. Entonces, ese trabajo de fricción o de reconocimiento siempre tiene que ser a través de una experiencia, ¿sí? A través de una experiencia emocional que nos muestre, ¿sí?, esa comunicación entre ese eje, ¿no? Entre el nodo sur y el nodo norte. Entonces, para lograr una verdadera madurez no solo hay que desarrollar el yo solar, sino también el lunar. Quiere decir que hay que tener una intención, digamos, de reconocer esa sombra en las experiencias con un otro, ¿sí? Hay que tener la intención, ¿sí? Hay que decir, bueno, es un acto de madurez, digamos, decir, bueno, esta experiencia o esta otra persona me está mostrando una parte mía que yo no quiero ver, ¿sí? Más allá de justificarla a otra persona, obviamente que no, ni expresarles que no nos gusta esa manera en que nos está tratando, más allá de eso,
hacer el trabajo de reconocimiento de que ahí hay algo, que no quiere decir que no le vamos a decir a esa persona, o no le vamos a poner los límites, o no vamos a expresar nuestro desagrado, ¿sí? Pero que en ese desagrado sí hay algo que tenemos que ver e integrar de nosotros mismos, ¿sí? Y sin ese reconocimiento, ¿sí?, más allá de esa experiencia con un otro, más allá de lo que le decimos o no le decimos, sí hay un gran potencial. Entonces, generalmente no se muestra muy claramente. Y no es que nosotros vamos a ver la experiencia con un otro y la vamos a ver enseguida, o sea, alguien nos está lastimando y vamos a decir, vamos a estar así súper maduros y decir, ay, a ver, él me está lastimando, pero en realidad lo que yo tengo que ver de mí, no, o sea, no es eso, ¿no? Simplemente hay un reconocimiento de que ahí hay algo, y bueno, está la disposición de investigar sobre eso, ¿no? Investigar a través de nuestras experiencias del pasado, qué hay de mí en esa situación. Bueno, entonces, el nodo norte se presenta así, con ese dibujito. También se llama nodo ascendente, después a través de las clases vamos a ver por qué. Este nodo juega un papel especialmente importante. Esto para tener en cuenta, para que ustedes vayan a su carta, ¿no? Y hagan... Se me fue. Entre esta clase y la próxima, que ya se va a poner un poquito más intensa, el reconocimiento de si hay planetas en conjunción o en cuadratura al mismo, al nodo norte, ¿sí? Si hay algún planeta en conjunción o en cuadratura, que en este caso que veíamos recién, el Sol, ¿no? Es mucho más importante en nuestra vida, se va a mostrar mucho más relevante desde mucho más temprano, ¿sí? También tener en cuenta que el nodo norte es una brújula individual, es muy mía, ¿sí? No tiene que ver con la brújula que hay que seguir porque la sociedad dice que hay que seguirlo, ¿sí? Ni es la de muchos, ¿sí? Es una brújula individual, es mi camino de vida, ¿sí? Y entonces, esta cosa de investigar es muy personal, ¿no? Muy trabajo personal. Probablemente lo que se me exija no sea fácil, pero muestra claramente cuál es mi próximo paso aquí y ahora. O sea, es esa brújula, ¿no?, en que cualquier momento, por eso hablamos de que no es una experiencia, digamos, no es un título, ni es un hijo, ni es una casa que me voy a comprar, ni nada a dónde llegar. ¿Sí? No es una meta en sí misma, sino que es una brújula en el aquí y ahora. Si yo estoy viendo una situación a resolver, que me está complicando, ¿no?, y que me está haciendo detenerme, el nodo me va a ayudar, ¿sí?, me va a dar la pista para dónde, ¿sí? Entonces cuando yo estoy perdido en el mar, lo que uso es la brújula, porque no tengo ni idea para dónde está el norte, ni el sur, ni el oeste, ni nada, y esa brújula, bueno, me hace salir de ahí, ¿no? Por lo menos por lo menos y por lo más me da esa ayuda para ir hacia allá. No me define exactamente cuántos kilómetros me queda para llegar a la costa, ni cómo voy a llegar a la costa, pero me da esa orientación de brújula, ¿sí? Y generalmente lo que se me pide no es fácil, porque ahí no estuve nunca, ¿sí? Ahí en esa energía no estuve nunca, entonces me va a dar cierto temor, ¿sí? Hasta que en el ejercicio de usar esa brújula voy perdiendo ese temor y voy sintiéndolo como cada vez más mío, ¿no? Pero saber que es un elemento y es una herramienta que podemos usar en cada aquí y ahora, ¿sí? Bueno, dice, lo consideramos un punto de experiencia de contacto.